Hola a las personas. El Sol del Sur, documental musical que podéis ver en pantallas en muy poquitas salas. Los documentales es difícil verlos en cine muchas veces y precisamente por eso hay que apoyarlos si me apetecía hablar del Sol del Sur. Y que además actualmente está compitiendo por conseguir una nominación a los Goya porque, bueno, está como candidato de momento. Y lo primero que voy a decir, que luego lo desarrollaré, es que el documental, además de tenerlo un poco infravalorado, como os decía, que es difícil encontrar un documental en una sala de cine y poder verlo en pantalla grande. Además de eso, creo que le perjudica otra cosa, y es que entendemos que los documentales son un género y no lo son. Luego lo explicaré. Por el momento vamos a hablar del Sol del Sur, el viaje de Mario Díaz, dirigido por Belén Gutiérrez, con guión del propio Mario Díaz, de Belén Gutiérrez y de Miki Gutiérrez. Producción de Sonia Bautista Alarcón, a la que enviamos un abrazo enorme. Roger Casas, El Cañonazo Transmedia, Miki Gutiérrez, Flip Play y Volar sin alas. ¿Y de qué trata el documental? ¿Cuál sería la sinopsis? Bueno, pues es algo bastante sencillo, porque en realidad es el viaje de Mario Díaz, que durante unos días en carretera, en una especie de furgoneta autobús, intenta por un lado recuperar la inspiración y por otro conseguir sacar un disco que le permita, bueno, pues empezar otra vez con una nueva gira, con nuevos conciertos y tener un nuevo disco, vaya, que ya simplemente ese sería un buen objetivo. Y de alguna manera, aunque queda de una forma un poco más sutil, no es solamente el viaje de un músico que intenta sacar nuevas canciones, es realmente el viaje de un artista que está pasando por un momento creativo un poco chungo, tiene ahí cierto bloqueo, y cómo, primero, cómo se sale de él, y segundo también cómo se crea una canción, cómo es ese trabajo creativo. Lo que supone no es simplemente, tengo una idea, hago una canción y ya está, ¿no? Sino que hay varios, es todo un proceso, ¿no? El sacar una única canción. Y de hecho aquí creo que se ve muy bien gracias a que el documental está dividido en capítulos, que entiendo que también, pues, habrá sido de algún modo una forma del material que tenían, de darle una forma, ¿no? No que sea eso un viaje y ya está, y a ver qué contamos aquí. Al final creo que el dividirlo por capítulos te sirve para contar en estos primeros 15 minutos una cosa, en los siguientes otra cosa, ¿no? Y de esta forma es mucho más sencillo a la hora de crearlo y también a la hora de comprenderlo. Y los capítulos creo que están muy bien escogidos, porque son un poco los pasos que tienes que tomar cuando en este caso compones, aunque podría ser casi similar a cualquier creación artística. El primero sería la investigación, el segundo la composición, el tercero la producción, cuarto la grabación y el quinto el directo. Pero me ha gustado mucho que los capítulos, aparte de señalarlos así, ¿no? Como los pasos de trabajo, también están señalados de una forma un poco más poética, que es, el primero es el comienzo del viaje, que tiene mucho que ver con esa investigación, cuando tienes una nueva idea y quieres llevarla a cabo, ya sea hacer una canción o pintar un cuadro o escribir un libro. Lo primero es investigar y saber un poco qué es lo que quieres contar. Aunque tengas muy clara la idea, siempre necesitas ese proceso de investigación, de hurgar, de ver qué han hecho otros que sea parecido para coger influencias o para a lo mejor alejarte lo máximo posible, o bueno, este tipo de cosas. La segunda sería el diario de a bordo, que es la composición, el viaje real, el viaje de darle vueltas a estas ideas que más o menos tengo que sentarlas, tengo que bajarlas al papel, tengo que ponerlas en funcionamiento, y es un poco ese diario de a bordo. Luego el capítulo 3, que sería un poco el capítulo central, unen la producción con volver a la raíz. Una cosa es componer, tener las letras más o menos claras, pero la producción también es muy importante, y en este caso el volver a la raíz tiene mucho que ver con volver a su hogar, a donde se siente cómodo, pero seguramente también es una forma de reencontrarte con por qué haces lo que haces, cuál es el sentido de estar, en este caso, haciendo música, por qué te dedicaste a la música, esas preguntas que muchas veces la gente que es creativa o que necesita escribir, que necesita componer, que necesita hacer una escultura, se tiene que preguntar de vez en cuando para no perder el foco. El cuarto, que tiene que ver con la grabación y mezcla, lo unen al sentido del viaje, porque él realmente, cuando se lanza
a este viaje para grabar un disco, que por cierto, no lo he dicho, grabar un disco en carretera, no irte a distintos estudios por distintas partes de España, no, sino que ellos grabaron en la carretera realmente y se iban a un campo y grababan en el campo, ¿no? Que me parece como algo muy, muy chulo y muy original. Y es el verdadero sentido del viaje. Y luego, por último, el quinto, que es la verdad absoluta, que es el directo, cuando se enfrentan a lo que han hecho y lo ponen delante de todos los espectadores y de los oyentes. Y bueno, ya sabéis que a mí lo que me gusta de estos análisis es intentar explicar o llegar a entender más o menos cómo lo han hecho, cómo lo han pensado, cómo lo han podido escribir. Además, del último que hemos hablado ha sido de un cortometraje de animación que creo que tiene mucho que ver con todo esto, y es que muchas veces infravaloramos un poco, por un lado, al documental y por otro lado a la animación. Creo que no lo conté el otro día, pero la animación no es un género, la animación es una técnica, es una herramienta para contar géneros. Puedes contar con la animación un drama, un western, puedes contar una película de acción a través de la animación. No debería ser considerado un género. Con el documental pasa lo mismo. El documental no es un género en sí mismo. El documental es un tipo de cine. Habría que diferenciar entre cine de ficción y cine de no ficción. Y luego, dentro del documental, el docu tiene sus propios géneros. Está el documental histórico, el biográfico, el documental político, el de naturaleza, incluso el musical, que es bastante habitual. Es muy habitual encontrarnos documentales sobre una banda de música concreta, sobre un músico, sobre una producción de un disco mítico, y creo que en ese sentido habría que diferenciar. Es verdad que hay autores que lo tienen como un género, yo creo que no. Y luego, además, el documental, al igual que el cine de ficción, tiene sus propios dispositivos narrativos, su propia forma de contar lo que cuentan, que a veces pueden ser más o menos compatibles y podemos ver alguna cosa del cine de ficción en el documental y al revés. Para empezar, este documental, El Sol del Sur, y ya volvemos otra vez a este docu, es una road movie. Al final tenemos a un personaje que sale, creo recordar que era desde Madrid, y hace una especie de viaje por su Andalucía natal para reencontrarse consigo mismo, para intentar volver a esas raíces que en su momento le inspiraron para contar historias a través de la música. Y generalmente las road movies en la ficción tienen un carácter que es como común, hay algo que es común en todas estas historias, y es que hay algo de descubrimiento del personaje, que se descubre a sí mismo o descubre algo del pasado que había olvidado, con lo cual creo que le sienta muy bien a esta historia, que en el fondo de lo que está hablando es de recuperar esa inspiración creativa y de salir de ese bloqueo. Creo que le viene muy bien el que sea un viaje. Y por otro lado, otra de las cosas que tienen las road movies a veces es que suelen tener algo de viaje de héroe. El viaje del héroe, en algún momento hemos hablado de ello en otros vídeos, no deja de ser una estructura que tiene que ver no tanto a veces con las acciones como con el personaje en sí. El personaje, el héroe, sale de su país, de su ciudad, de su casa, para conseguir un objetivo. En este caso estaríamos hablando de la producción de un disco, y vuelve a su casa con el objetivo cumplido. Y aquí podemos encontrar miles de historias. El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Sería un viaje del héroe en el que hay... No es una road movie porque no estamos hablando de un automóvil, que es un poco quizá el matiz que tiene esto, pero bueno, sí, al final tiene algo de viaje del héroe, El Sol del Sur. Por supuesto, tenemos a un protagonista que sería como el héroe, que tiene un objetivo, que lo tiene que cumplir a lo largo de un viaje en el que se encuentra con, en este caso no son enemigos, pero sí obstáculos, y el obstáculo es el mismo, el obstáculo de no ser capaz de concentrarse, de tener dudas, de tener miedos, y poco a poco los va resolviendo a medida que avanza en su trabajo creativo, pero también con los personajes que se encuentra a su alrededor, que también me parece que son muy interesantes. En algunos casos son amigos, artistas que son colegas y se conocen, y entonces le dan siempre como
esa frase que necesita para reengancharse y para volver a motivarse. Y luego otras veces son personas que no tienen nada que ver con la industria y que simplemente se encuentra con ellos, hablan y de esa conversación resulta algo que podríamos definir como verdad, porque lo cuentan desde el corazón y le dicen, pues tú tienes que seguir con esto porque si es lo que te gusta, vas a ser feliz, ¿no? Y este tipo de cosas. Con lo cual, pues bueno, tiene como ciertos elementos de estas estructuras que denominamos el viaje del héroe. Y sobre todo creo que también algo muy interesante, porque muchas veces los documentales, sobre todo cuando son más observacionales, que se busca simplemente contar algo desde un punto de vista informativo, explicar cómo se reproducen los leones o no sé, cualquier cosa de estas, es verdad que a veces se olvidan de la parte más del storytelling, por así decirlo, y en este caso lo tenemos. Al final es un personaje que tiene un conflicto, que tiene un objetivo y que tiene que tiene estos obstáculos, ¿no? Y sobre todo creo que en los obstáculos está lo interesante, en esas dudas que tiene, como decía, en ese de repente acordarse de su familia y sentirse culpable porque no está con su mujer y con su hijo pequeño y que parece que está como de viaje con los colegas tomando cervezas en una furgoneta y tocando canciones. Y esa parte de culparse a sí mismo, de la autocrítica, que muchas veces a los artistas les pasa factura porque no sé, ellos son los primeros que no valoran muchas veces su propio trabajo. Y luego, herramientas que se utilizan en el documental. Pues quizá la primera que me viene a la cabeza es esa voiceover del propio narrador, que además es Mario Díaz, y que él narra a posteriori lo que recuerda del viaje. Recuerdo cómo cuando salí tenía dudas, pero luego en el momento en el que salía a carretera, bueno, pues este tipo de herramienta que es muy típica del documental, que funciona muy bien porque al final necesitas un poco de apoyo para que te explique lo que no te está mostrando, porque estás viendo muchas imágenes pero no estás viendo exactamente cómo se siente él como protagonista de esta historia, y creo que es muy interesante y que está muy bien utilizado precisamente por eso, porque lo que te cuenta es los problemas a los que se enfrenta o cómo se siente cuando de repente una canción no le sale y está dándole vueltas ahí, pasan los días y siente que eso no funciona y empieza a frustrarse. Ese tipo de cosas, por mucho que nos las enseñen en pantalla en un documental, no se entienden sin esa voiceover del propio protagonista. Y luego, aunque por momentos intenta simular de algún modo ese cine observacional y más como de una cámara que parece invisible y que no existe, creo que no va tanto por ahí el documental y que no buscan eso. Podría haber sido también interesante, pero quizá también hubiese sido más artificial. Pero sí que es verdad que hay algún momento, ¿no? De repente ves cómo están haciendo la comida o la están haciendo la cena a última hora, que parece como que te estás colando ahí en esos momentos, o cuando él hace una llamada a su pareja para decirle que no se encuentra del todo bien. Ese tipo de juegos hacen así como un pequeño guiño a lo que podría ser el observacional, pero no va tanto por ahí. Creo que es un documental que tiene que ver más con una fricada que voy a soltar, que es esto de las modulaciones del yo, el contar una historia en primera persona, el contar cómo viviste esa historia. Lo que pasa es que dentro de que eso quizá es el fondo, la forma es mucho más sencilla, más comercial, también más directa seguramente y más fácil de consumir, que es a través de interacciones, de testimonios, de entrevistas y de performance. Cuando me refiero a interacciones, sobre todo me refiero a esos momentos en los que el protagonista interactúa con el medio que le rodea, ¿no? Pues con gente de repente que está acampando en la playa y que les pregunta cómo es su vida. Esa parte de interacción es verdad que no se meten demasiado en esos momentos, porque también un poco, pues imagino que por pudor y porque una cosa es estar grabando cómo es el día a día de un músico que está haciendo un disco y otra cosa es también meterse hasta la cocina y a lo mejor
invadir demasiado la intimidad y que se sienta incómodo, ¿no? También necesitará su momento de estar concentrado tranquilamente. Y eso es muy interesante porque hay varios momentos en los que interactúa con ese medio, con esas gentes que se encuentra, tanto en la playa, en un bar, bueno, pues hay un poco de eso. Sobre todo hay testimonios de gente que le conoce, de su hermana, de su manager, de un productor amigo de su infancia, de gente que le conoce, que cuenta cómo es Mario, qué es lo que está buscando, qué es probablemente lo que necesita o un poco lo que ellos imaginan que está buscando con este viaje. Cuentan cómo es su música, cómo es él como persona, y es muy interesante. También hay entrevistas, destacaría quizá la del Canijo de Jerez. También hay algún testimonio que no lo he contado de La Pegatina, es decir, de músicos que también dan su punto de vista como artistas que también han podido pasar por ese tipo de bloqueos. Y por último están las performances, que son momentos en los que probablemente se ha intentado que sea natural. A lo mejor hay algunos que son realmente naturales y que han surgido y ya está sobre la marcha, pero sí que, bueno, un concierto de repente, o vamos a hacer esto, vamos a recrear como si nos juntábamos con unos amigos y cantábamos en la calle. No sé si eso ocurrió de verdad, pero sí que hay ciertos momentos que da la sensación de que son un poco performativos, que buscan mostrar a Mario haciendo algo que es habitual en su día a día, o bueno, en el proceso este de creación sin más. Y por último, me gustaría destacar algo también del documental que me parece muy inteligente y que creo que además está muy bien hecho, que no siempre sale tan bien. De hecho, no me quiero meter en este jardín, pero me voy a meter. Hace un año aproximadamente vi un documental también del género musical sobre un músico que para nada era esto. Bueno, el caso de lo que quiero hablar es que este documental creo que incluye muy bien lo que viene a ser el product placement. De hecho, un documental musical también, del que se está hablando ahora mucho, que es el de Zetangana, también funciona un poco en este sentido. Es utilizar el documental como una pieza, por supuesto, que se va a poder vender, que va a servir para ponerlo en cines, que va a servir para que los fans entiendan cómo funciona en este caso la creación de un disco, en el caso de Zetangana su gira. Pero realmente lo que se está haciendo y lo que se busca es vender la propia figura de Mario Díaz en este caso. Lo que se está buscando es que la gente conozca a Mario Díaz, que la gente hable de él, que la gente acceda a su música por otra vía de una forma mucho más original. En algunos casos ya os digo que no funciona. En este caso creo que sí, porque sobre todo se habla desde la verdad, de un tipo muy sencillo, muy normal, que lleva ya unos cuantos discos a sus espaldas, tiene cierta trayectoria, ha trabajado con músicos de renombre y que después de la pandemia se encuentra con un bloqueo que no sabe muy bien qué hacer, además acaba de ser padre y se encuentra ahí con una serie de circunstancias que él como persona, no tanto como músico, se encuentra un poco perdido. Entonces tú enseguida empatizas con ello. Y creo que funciona muy bien porque enseguida dices, voy a escuchar a Mario Díaz. Y bueno, de hecho yo he empezado a seguirle en Spotify y he recomendado ya su música. Creo que hacen una cosa muy chula en las presentaciones que ha habido, y es que el propio Mario presenta el documental cantando 3 o 4 canciones al inicio de la proyección, lo cual hace que enseguida le pilles el tono, veas un poco cómo funciona él, qué tipo de persona es y que te enganches enseguida a su historia. Por eso creo que, ojo, el utilizar el documental como una forma de vender tu propia música, vender tu propia marca, me ha parecido muy interesante. Creo que como ejercicio, ¿no? Está muy conseguido porque no estás sintiendo que te están vendiendo su música y que te están diciendo compradme el disco ahora a la salida. No tiene tanto esa vocación, sino contar algo que gente que nos dedicamos, por ejemplo, a escribir o gente que se dedica al mundo de la actuación, cualquier tipo de persona con inquietudes artísticas que intente dedicarse a ello, o incluso gente que yo creo que
que bueno, pues que a lo mejor tenga como objetivo montar un negocio o cualquier cosa de estas que en algún momento sientes que te frustras con lo que estás haciendo, que pierdes el foco, que no sabes muy bien por dónde tirar. En este sentido, creo que el documental consigue que te enganche, ¿no? Y que sientas un poco esa empatía con Mario. Con lo cual, bueno, pues creo que un documental muy interesante. Ya os digo, lo tenéis en muy pocas salas, así que echad un vistazo a las redes sociales, por favor, más documentales en los cines, y si no, seguramente que yo creo que este documental acabará en alguna plataforma porque creo que está muy bien hecho, está muy bien trabajado y es un documental muy interesante. Así que nada, ahí os lo dejo. Chao a las personas.